Durante años muchos abrieron la Biblia como quien cumple un deber, leían, subrayaban, cerraban, y aún así seguían sintiéndose vacíos. Pensaban que el problema era falta de disciplina, de constancia o incluso de fe, hasta que un día descubrieron algo que casi nadie había explicado con claridad. La Biblia no es un libro solo para informar, es una voz que desea encontrarse con quien la lee. Cuando esto se comprende, cada página deja de ser una obligación y se convierte en un encuentro. Lo que está escrito ya no parece distante, se vuelve profundamente personal. Y si alguien ha estado leyendo pero no ha logrado conectarse, lo que será revelado puede cambiar para siempre la manera de mirar la palabra de Dios. Hay personas que llevan años sentadas frente a una Biblia sin realmente haberla encontrado. Leen versículos, asisten a cultos, repiten palabras de memoria, pero en lo profundo del alma existe una distancia entre ellas y ese libro sagrado, como si las páginas hablaran un idioma que el corazón no termina de entender. Y tal vez tú, en este momento, te sientas exactamente así, no con vergüenza, sino con honestidad, porque la verdad es que esta distancia no nació por falta de fe, nació por falta de revelación. Existe un momento en la vida de todo creyente que cambia todo. No es un curso, no es una nueva traducción, no es un método de lectura. Es cuando algo dentro de ti se abre, y de repente, la Biblia deja de ser un libro antiguo con reglas y se convierte en una carta viva, escrita con el corazón de Dios para el tuyo. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, aquel hombre que llenó el Metropolitan Tabernacle durante décadas y cuyas palabras todavía arden como brasas en los corazones que las reciben, dijo algo que jamás debería salir de nuestra memoria. Él afirmó que la Biblia no es simplemente un libro que el hombre puede entender con su inteligencia natural. Es un libro que se revela a quien la busca con el espíritu humillado y el corazón hambriento. Y eso lo cambia todo, porque no se trata de cuánto sabes, se trata de cuánto deseas saber a aquel que está detrás de cada palabra. Spurgeon también decía que quien realmente ama la Escritura no la ama por obligación religiosa, sino porque en ella encontró el rostro del Dios que lo amó primero. Esa diferencia entre obligación y amor es la que separa a quien soporta la Biblia de quien la atesora como el bien más precioso de su vida. Piensa por un instante en alguien que recibe una carta de la persona que más ama en el mundo. No la lee por cumplir, la lee con el corazón latiendo fuerte, la relee, busca cada palabra, huele el papel si puede, porque detrás de cada línea hay una voz que ama, una presencia que se hace cercana a través de las letras. Eso es lo que la Biblia puede llegar a ser para ti. No un deber religioso, una carta de amor que lleva milenios esperando ser leída de esa manera, y cuando eso sucede, cuando ese descubrimiento llega al alma, algo irrevocable ocurre. El Salmo 119 lo describe con una intensidad que estremece el pecho. El salmista declara: «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Eso no es disciplina forzada. Es el fruto de alguien que encontró algo tan bueno, tan verdadero, tan lleno de vida, que no puede dejar de volver a ello. Pero para llegar a ese amor, hay algo que primero necesitas descubrir. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar juntos en este encuentro, no de manera teórica, no con palabras que suenan bien pero no transforman nada, sino con la profundidad que esta palabra merece. Porque hay una razón por la que tantas personas se acercan a la Biblia con buenas intenciones y terminan alejándose sin haber sentido nada. Y también hay una razón por la que otros, al abrir las mismas páginas, encuentran lágrimas en los ojos, paz en el alma y fuerza para seguir en pie cuando todo a su alrededor se desmorona. La diferencia no está en la Biblia. La diferencia está en el estado del corazón que la recibe, en lo que esperas encontrar, en si la abres buscando conocimiento o buscando al autor. Y si hoy llegas aquí con sed, con esa sensación de que hay algo más en estas páginas que todavía no has alcanzado, entonces este es tu momento. Porque la Escritura dice en Jeremías 29:13, «Me buscaréis y me encontraréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Dios no prometió revelarse a los inteligentes, prometió revelarse a los que lo buscan de verdad. Así que quédate,
porque lo que viene a continuación tiene el poder de transformar para siempre tu relación con el libro más extraordinario que jamás haya sido escrito. Si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, suscríbete al canal para que no pierdas ninguno de los próximos encuentros. Y si deseas profundizar aún más tu intimidad con Dios, tenemos un recurso especial para ti, el ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, disponible en el primer comentario fijado. No como una venta, sino como una invitación, porque quien tiene sed merece encontrar agua de verdad. Existe una razón poderosa por la que tantas personas abren la Biblia con buenas intenciones y la cierran sintiéndose igual que antes. No es falta de fe, no es falta de deseo, es algo mucho más sutil, algo que opera en silencio y que, si no se identifica a tiempo, puede robarle a una persona años enteros de comunión con Dios. La mayoría de nosotros aprendió a leer la Biblia de una sola manera, buscando información, buscando la respuesta correcta a una pregunta, la doctrina adecuada para una discusión, el versículo preciso que justifique una postura. Y hay momentos en que eso es necesario, pero cuando esa se convierte en la única forma de acercarse a las Escrituras, algo se pierde. Algo muy importante. Imagina que alguien te escribe una carta con todo su corazón, una carta larga, llena de recuerdos, de confesiones, de promesas, de ternura, y tú la recibes, la abres, y comienzas a subrayar las palabras difíciles para buscarlas en el diccionario, a analizar la gramática de cada oración, a clasificar los temas por orden alfabético. ¿Entenderías el contenido de la carta? Probablemente sí, pero ¿habrías sentido el amor que la escribió? No, habrías perdido lo más importante. Eso es exactamente lo que le ocurre a muchos creyentes con la Biblia. La estudian, la analizan, la memorizan incluso, pero no la sienten, no la viven, no se dejan alcanzar por ella. Y entonces, la lectura se convierte en un ejercicio intelectual que, por más correcto que sea, deja el corazón vacío. Jesús, al hablar con los líderes religiosos de su tiempo, les dijo algo que debería sacudirnos hasta hoy. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan capítulo 5. Versículos 39 al 40. Esas palabras son una advertencia que atraviesa los siglos. Los fariseos conocían las Escrituras mejor que nadie. Las habían memorizado desde niños, las discutían, las interpretaban, las defendían con pasión. Y sin embargo, cuando la palabra se hizo carne y caminó entre ellos, no la reconocieron, porque habían aprendido a conocer el mapa, pero nunca aprendieron a viajar al destino. La Biblia no fue dada para que la estudies en lugar de buscar a Dios. Fue dada para llevarte a Dios. Toda página, todo capítulo, todo versículo apunta en una sola dirección, hacia Él, hacia su carácter, su amor, su justicia, su misericordia, su plan eterno de reconciliación con la humanidad caída. Y cuando empiezas a leer con esa perspectiva, con los ojos abiertos no solo a la información sino al ser que hay detrás de cada línea, la experiencia de la lectura se transforma completamente. Ya no estás solo delante de un texto, estás delante de una persona que quiso que te conocieras a ti mismo y a Él a través de cada palabra que está escrita allí. Hay otro obstáculo muy común y es este. Muchas personas sienten que la Biblia es demasiado antigua para ser relevante, que sus historias ocurrieron en un mundo tan diferente al nuestro que es imposible aplicarlas a la vida de hoy, con sus problemas, sus tecnologías, sus ritmos acelerados y sus heridas particulares. Y esa sensación, aunque comprensible, es uno de los mayores engaños que el enemigo de nuestras almas puede sembrar, porque la condición humana no ha cambiado. Los miedos que David expresó en los Salmos son los mismos que tú sientes a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir. La soledad de Elías bajo el árbol del desierto es la misma que tú has sentido cuando sentiste que nadie te entendía. Las lágrimas de Jeremías son las mismas lágrimas que tú has derramado cuando tu corazón estaba quebrantado. La Biblia no es un libro antiguo sobre personas antiguas con problemas antiguos. Es el espejo más preciso que existe del corazón humano.
y también es la respuesta más profunda a todo lo que ese corazón anhela. Por eso el salmista podía decir en el Salmo 19, versículo 7, «La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma». Perfecta, no casi perfecta, no perfecta para su época, perfecta, capaz de convertir, restaurar, sanar y transformar el alma en cualquier tiempo, en cualquier cultura, en cualquier circunstancia. Y cuando eso se vuelve real en tu experiencia personal, cuando dejas de leer la Biblia como un deber religioso y comienzas a leerla como lo que realmente es, la voz viva del Dios que te ama, algo en tu interior cambia para siempre. La palabra deja de ser una carga y se convierte en un refugio, deja de ser una obligación y se convierte en un alimento, deja de ser un texto que lees y se convierte en una presencia que te sostiene. Eso es lo que descubrieron los discípulos de Emaús aquella tarde memorable, cuando caminaban cabizbajos y un desconocido se unió a su camino. Él comenzó a explicarles las Escrituras y ellos dijeron después, «¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?» Lucas capítulo 24, versículo 32. El corazón ardiendo. Esa es la señal de que algo verdadero está sucediendo. Eso es lo que ocurre cuando la Biblia deja de ser solo texto y se convierte en encuentro. Y lo hermoso es que ese mismo fuego está disponible para ti, hoy, en cualquier momento en que decidas abrir sus páginas con el corazón dispuesto a ser alcanzado. Pero para que ese fuego arda con fuerza, para que la lectura se transforme de verdad en algo vivo, hay algo fundamental que necesita ocurrir primero en el interior de cada persona. Hay una preparación del corazón que muchos no conocen y que cuando se da, abre la comprensión de las Escrituras de una manera que ningún comentario bíblico ni ningún seminario teológico puede reemplazar. Y de eso vamos a hablar a continuación, porque es la clave que lo cambia todo. No te vayas. Hay personas que llevan décadas leyendo la Biblia y aún sienten que sus páginas les resultan distantes, como si hablaran de un mundo que no es el suyo. Y hay otras que la abrieron por primera vez hace apenas unos meses y ya no pueden vivir sin ella. La diferencia no está en la inteligencia, ni en los años de fe, ni en la cantidad de capítulos leídos. Está en algo mucho más simple y mucho más poderoso, algo que tiene que ver con la disposición del corazón. Porque la Biblia no se abre plenamente ante los que solo buscan información. Se abre ante los que llegan a ella con hambre real, con sed genuina, con el alma extendida hacia el Dios que habla desde sus páginas. Existe una condición del corazón que, cuando está presente, hace que la Biblia se abra como una flor al sol de la mañana. Y cuando está ausente, por más horas que alguien pase leyendo, las páginas permanecen cerradas por dentro, como una puerta que tiene la llave, pero nadie la ha girado todavía. Esa condición se llama humildad. No la humildad que la gente confunde con baja autoestima o con hablar mal de uno mismo, sino la humildad genuina del alma que llega ante Dios reconociendo que no lo sabe todo, que necesita ser enseñada, que hay cosas que sus ojos naturales no pueden ver y que su mente humana no puede alcanzar por sus propios medios. El profeta Isaías recoge una declaración de Dios que es una de las más poderosas de todo el Antiguo Testamento. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías capítulo 66, versículo 2. Dios mismo dice que su mirada se posa sobre el que tiembla ante su palabra, no sobre el que la conoce más, no sobre el que la puede explicar mejor, sobre el que la recibe con temor reverente, con el corazón dispuesto a ser transformado por lo que lee. Ese temblor no es miedo paralizante, es la respuesta natural del alma que comprende que está ante algo sagrado, ante algo que viene directamente del corazón de Dios y que tiene el poder de cambiarlo todo. Es la actitud del que entra a la presencia del Rey, sabiendo que no merece estar allí, pero agradecido de que el Rey mismo lo haya invitado. Y hay algo hermoso en esa posición. Cuando te acercas a la Biblia con humildad genuina, con el corazón abierto y la mente dispuesta a aprender, el Espíritu Santo, que es quien inspiró cada palabra de las Escrituras, se convierte en tu maestro personal. Eso no es una metáfora poética, es una promesa real.
Jesús mismo lo prometió en Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, no aparte de ella, no a la verdad que puedes alcanzar con tu inteligencia humana, a toda la verdad que Dios quiso revelar. Y esa guía está disponible para todo creyente que se acerque a las Escrituras dependiendo del Espíritu y no solo de sus propias capacidades. ¿Cuántas veces hemos leído un pasaje que conocíamos de memoria y de repente, en un momento diferente de nuestra vida, ese mismo pasaje nos habla de una manera completamente nueva, como si lo estuviéramos leyendo por primera vez, como si las palabras hubieran cambiado, cuando en realidad lo que cambió fuimos nosotros, porque el Espíritu Santo sabe exactamente qué necesita tu corazón en cada etapa del camino y sabe cómo hacer que la misma palabra te hable de maneras diferentes según la necesidad de cada momento. Eso es lo sobrenatural de la Biblia. No es un libro estático que dice siempre lo mismo a todas las personas en todas las circunstancias. Es un libro vivo, activo, dinámico, que el Espíritu usa de maneras distintas para llegar al corazón de cada persona en el momento exacto que necesita ser alcanzada. El escritor de la carta a los Hebreos lo expresó con una fuerza que nunca pierde su impacto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Viva, eficaz, cortante. Esas no son palabras que uno usaría para describir un texto antiguo sin relevancia. Son palabras que describen algo que respira, que actúa, que tiene poder para llegar a los lugares más profundos del ser humano, donde ninguna otra cosa puede entrar. Y esa palabra viva necesita un corazón preparado para recibirla. No un corazón perfecto, no un corazón sin heridas ni dudas, sino un corazón que llega con honestidad, que no pretende saber más de lo que sabe, que está dispuesto a ser sorprendido, a ser corregido, a ser consolado y a ser transformado. Hay una imagen en el libro de Santiago que describe esto de manera tan gráfica que es imposible olvidarla. Santiago capítulo 1, versículo 21 dice: «Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas». Con mansedumbre. Como el suelo blando y preparado que recibe la semilla, la deja hundirse en su interior y le da todas las condiciones para germinar. No como la tierra dura del camino, donde la semilla cae pero no puede entrar y el primer viento se la lleva. La pregunta no es si la Biblia tiene poder. La pregunta es si nuestro corazón está en condiciones de recibirlo. Y eso depende de nosotros, de la postura que elegimos adoptar cada vez que abrimos sus páginas. Cuando un corazón humilde, preparado y dependiente del Espíritu se encuentra con la palabra de Dios, algo que no se puede fabricar ni imitar comienza a suceder. La Biblia deja de ser un libro que se lee y se convierte en un fuego que arde por dentro, en una luz que ilumina el camino, en un pan que alimenta cuando todo lo demás deja al alma con hambre. Y esa experiencia real y profunda con la palabra viva de Dios, es precisamente lo que estamos descubriendo juntos en este video, porque hay capas en las Escrituras que la mayoría de las personas nunca ha alcanzado, no por falta de inteligencia, sino porque nadie les enseñó a acercarse con el corazón correcto. Sigamos adelante, porque lo mejor aún está por venir. Muchos creyentes han pasado años frente a las Escrituras sin experimentar esa transformación profunda, y se preguntan en silencio si algo está mal en ellos. La respuesta no está en leer más capítulos ni en seguir planes de lectura más rigurosos. Está en aprender a llegar cada día con el corazón abierto, diciéndole a Dios: «Aquí estoy, enséñame lo que yo solo no puedo ver», porque cuando esa oración sincera precede la lectura, la Biblia ya no es el mismo libro de siempre. Se convierte en el umbral de un encuentro que puede cambiar el rumbo de un día, de una semana, de una vida entera. Y eso es exactamente lo que Dios siempre quiso que fuera. Pero incluso con el corazón preparado y el Espíritu como guía, hay algo más que la mayoría de las personas desconoce sobre cómo Dios habla a través de su palabra.
una dimensión que transforma cada lectura en algo completamente diferente y que está al alcance de cualquier persona que esté dispuesta a descubrirla. Hay una dimensión de la Biblia que muy pocas personas han explorado de verdad y que cuando se descubre, convierte cada lectura en algo que va mucho más allá de las palabras escritas en el papel. Es la dimensión de la meditación. No la meditación que el mundo moderno promueve, esa práctica de vaciar la mente y flotar en el silencio, sino la meditación bíblica, que es exactamente lo contrario: llenar la mente y el corazón con la palabra de Dios, masticarla despacio, dejarla reposar, volver a ella, girarla desde distintos ángulos hasta que entregue todo lo que tiene guardado. La imagen que usa el hebreo antiguo para esta práctica es la del animal que rumia, que toma su alimento, lo mastica, lo devuelve, lo mastica de nuevo, y así extrae todo el nutriente que contiene. Eso es lo que Dios quería de su pueblo cuando meditara en su palabra. No una lectura rápida de cumplimiento, sino una comunión profunda y sostenida con lo que Él había hablado. El libro de Josué abre con una instrucción que es también una promesa. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1 versículo 8. Meditar de día y de noche, no leerlo de vez en cuando, no repasarlo cuando hay tiempo, vivir con él tan integrado en el pensamiento que su influencia no se detenga ni cuando el sol se pone. Eso suena intenso para una época como la nuestra, donde la atención es el recurso más escaso y el tiempo parece siempre insuficiente. Pero no se trata de cantidad de horas, se trata de calidad de presencia. Se trata de aprender a llevar contigo un versículo a lo largo del día, de volver a él mientras haces tus actividades, de dejar que esa palabra trabaje en el interior de tu corazón como la levadura trabaja en la masa, sin hacer ruido, pero transformando todo lo que toca. Muchas personas han experimentado esto sin saberlo. Han leído un versículo en la mañana y de repente, horas después, mientras estaban en medio de una dificultad o de una decisión importante, esas palabras regresaron a su mente con una fuerza y una claridad que no esperaban. Eso no es coincidencia. Eso es la palabra cumpliendo su propósito en el corazón de alguien que la recibió y la dejó trabajar. Jesús lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mis palabras permanecen en vosotros, no mis palabras pasando por vosotros, permaneciendo, quedándose, tomando residencia en el interior como algo que ya forma parte de quién eres y de cómo ves el mundo. Y esa permanencia de la palabra cambia no solo lo que piensas, sino cómo reaccionas, cómo hablas, cómo tomas decisiones, cómo enfrentas el miedo, cómo sostienes la esperanza cuando las circunstancias gritan que no hay motivo para tenerla. Porque la palabra que permanece en ti te da una perspectiva que el mundo no puede darte ni quitarte. Hay algo más en esta dimensión de la meditación que merece ser dicho con claridad. Cuando meditas en la Biblia, comienzas a descubrir conexiones que no habías visto antes. Un versículo del Salmo ilumina un pasaje de Pablo. Una promesa del Antiguo Testamento cobra vida plena en el Nuevo. Una historia que parecía solo histórica se convierte en un espejo que refleja con exactitud lo que estás viviendo tú hoy. Porque la Biblia es un libro que se ilumina a sí mismo. Dios escribió su mensaje de tal manera que cada parte habla a las otras, que los temas se entrelazan como hilos de un tejido, que lo que parece aislado en un libro cobra su pleno significado cuando lo lees a la luz de otro, y esa riqueza, esa inmensa riqueza de sentido, solo se descubre cuando uno se detiene, cuando uno no tiene prisa por terminar el capítulo y pasar al siguiente. El Salmo 1 describe al hombre bienaventurado con palabras que pintan una imagen imposible de olvidar, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1, versículos 2 y 3.
un árbol plantado junto a corrientes de agua, no un árbol que sobrevive a duras penas con la lluvia ocasional. Un árbol cuyas raíces están en contacto permanente con la fuente, que no depende del clima para florecer, que da fruto porque tiene acceso constante al agua que lo nutre. Esa es la imagen del creyente que medita en la palabra, que la lleva consigo, que la deja penetrar hasta las raíces de su vida interior. Y la pregunta que quiero dejarte aquí es esta: ¿qué tipo de árbol eres tú hoy? ¿Eres el árbol que recibe lluvia de vez en cuando y sobrevive entre sequías? ¿O eres el árbol cuyas raíces están plantadas junto a la corriente, bebiendo constantemente de la palabra que no se agota? La respuesta a esa pregunta no es un juicio, es una invitación a cambiar la forma en que te relacionas con la Biblia, a dejar de leerla como tarea y comenzar a habitarla como hogar. Porque cuando la palabra de Dios se convierte en tu habitación, y no solo en tu visita ocasional, todo lo demás en tu vida comienza a encontrar su lugar correcto. Y eso nos lleva a algo que quizás nunca te habían dicho sobre la Biblia, algo que tiene que ver con la manera en que está construida, con la arquitectura invisible que sostiene cada historia, cada poema, cada carta, cada profecía. Una arquitectura que Dios diseñó con una intención específica y que cuando la ves, te deja sin palabras, porque de repente entiendes que nada de lo que está escrito allí es casualidad, que cada detalle fue colocado con propósito, con amor, con una precisión que solo puede venir de una mente infinita que conocía el final desde el principio. Hay un hilo rojo que recorre toda la Biblia de la primera página a la última, y cuando comienzas a verlo, ya no puedes dejar de verlo en cada rincón de las Escrituras. Ese hilo lo cambia todo. Y es exactamente lo que descubriremos en el próximo momento de esta conversación que estamos teniendo juntos. Desde el primer capítulo del Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis, hay un hilo que no se rompe nunca, un hilo rojo, del color de la sangre, que atraviesa cada libro, cada historia, cada profecía, cada poema, cada carta. Y ese hilo tiene un nombre, se llama redención. Y el protagonista de esa redención tiene también un nombre, Jesucristo. Eso es lo que la mayoría de las personas no ve cuando abre la Biblia. Ve 66 libros escritos por 40 autores diferentes a lo largo de 1500 años, en 3 idiomas distintos, en culturas separadas por siglos y por geografías. Y se pregunta cómo puede haber unidad en todo eso. ¿Cómo puede ser un solo mensaje lo que tantas voces diferentes están diciendo? La respuesta es que detrás de todas esas voces humanas hay una sola voz divina. Y esa voz habla siempre del mismo tema, desde ángulos diferentes, con imágenes distintas, con profundidades que se van revelando poco a poco a lo largo de las páginas. El tema es este: Dios amó tanto a la humanidad perdida que trazó desde la eternidad un plan para rescatarla, y ese plan se llama Jesucristo. En el jardín del Edén, después de la caída, Dios le dijo a la serpiente: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Génesis capítulo 3, versículo 15. Esa es la primera promesa de redención en toda la Biblia, la primera vez que el hilo rojo aparece, y desde ese momento, todo lo que sigue en las Escrituras es el desarrollo de esa promesa. Abraham llevando a Isaac al monte Moría, levantando el cuchillo sobre su hijo único, y en el último momento, Dios proveyendo un cordero, una imagen que apunta hacia adelante, hacia el día en que el Padre Celestial no detendría su mano, sino que entregaría a su propio Hijo como el Cordero definitivo. La Pascua en Egipto, con la sangre del Cordero pintada en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo. Cada detalle, cada símbolo, cada sacrificio del sistema levítico, todo apuntando hacia el mismo punto en el horizonte de la historia. El profeta Isaías, 700 años antes de que Jesús naciera en Belén, describió su sufrimiento con una precisión que deja sin palabras. «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Isaías capítulo 53, versículo 5. Eso no es historia, es profecía cumplida.
Es el hilo rojo apareciendo siglos antes de que se tejiera el nudo central de toda la Escritura. Y cuando llega el Nuevo Testamento y Juan el Bautista señala a Jesús con el dedo y dice: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo», en Juan capítulo 1, versículo 29, todo lo que vino antes encaja de repente como las piezas de un rompecabezas que finalmente encuentra su lugar. El lector que conoce el Antiguo Testamento ve en ese momento algo que hace temblar el corazón. Ve que Dios no improvisó, que lo tenía planeado desde antes de que el tiempo existiera. Eso es lo que hace que la Biblia sea diferente a cualquier otro libro que haya existido jamás. No es solo su antigüedad, no es solo su belleza literaria, es su coherencia sobrenatural. Es el hecho de que un mensaje tan complejo, escrito por tantas personas en tantos siglos, tenga una unidad tan perfecta que solo puede explicarse por una inteligencia que estaba por encima de todos los autores humanos que pusieron la pluma sobre el papel. Y cuando ves ese hilo rojo, cuando empiezas a rastrearlo desde el Génesis y lo sigues capítulo tras capítulo, libro tras libro, te das cuenta de que cada vez que abres la Biblia en cualquier página, estás leyendo parte de la misma historia. La historia más grande que jamás se ha contado. La historia de un amor que no retrocede ante nada, que no se rinde ante el pecado, que no se deja vencer por la muerte. El apóstol Pablo lo resumió en una sola frase que contiene el peso de toda la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Una frase, un versículo. Toda la Biblia en 16 palabras. Y cuando esa verdad deja de ser un versículo memorizado y se convierte en una realidad vivida, en algo que tu corazón conoce, no solo con la mente, sino con toda el alma, la Biblia se transforma en el libro más precioso que tienes, porque ya no es solo el libro de la historia de la humanidad, es tu historia, la historia de cómo Dios te amó antes de que existieras, trazó un camino para encontrarte y envió a su Hijo a recorrerte desde el otro extremo. Ese descubrimiento no se agota jamás. Cada vez que vuelves a la Biblia con esa perspectiva, encuentras algo nuevo, algo más profundo, algo que antes no habías podido ver. Porque la riqueza del amor de Dios revelado en las Escrituras es tan vasta que ninguna vida humana alcanza para explorarla por completo. Y eso, lejos de ser frustrante, es la razón más poderosa para no dejar de leer nunca. Hay algo más que quiero que veas en este hilo que recorre toda la Biblia. Algo que tiene que ver no solo con la historia de la redención en general, sino con tu historia en particular. Porque el mismo Dios que planificó la salvación de la humanidad antes de la fundación del mundo, te conocía a ti por nombre en ese mismo instante. No eras un número en una multitud, eras una persona amada con nombre propio, incluida en ese plan desde antes de que tu madre te llevara en su vientre. El profeta Jeremías lo escuchó de boca de Dios mismo. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Ese conocimiento previo, ese amor anticipado, es parte del mismo hilo rojo que recorre las Escrituras, y cuando lo entiendes, ya no puedes leer la Biblia como si fuera la historia de otros. Es tu historia, siempre lo fue. Y eso nos lleva de manera natural a preguntarnos algo que cambia completamente la experiencia de la lectura. Si Dios me conocía antes de que yo existiera, si me amó antes de que yo pudiera hacer algo para merecerlo, ¿qué más tiene para decirme en cada página que aún no he leído con los ojos del corazón abierto? Esa pregunta, cuando se instala en el alma con honestidad, convierte cada apertura de la Biblia en una aventura que nadie querría perderse. Hay personas que llevan años cargando la Biblia bajo el brazo, que conocen los versículos de memoria, que pueden citar capítulos enteros sin mirar el texto, y sin embargo, en lo más profundo de su corazón, siguen sintiéndose lejos de Dios, siguen sintiéndose solos en sus luchas, siguen preguntándose si Dios realmente los escucha, si realmente les importa, si realmente está presente en medio de lo que están viviendo. Y eso no es hipocresía, es una herida. Es el resultado de haber aprendido a relacionarse con la Biblia de manera externa, acumulando conocimiento en la mente,
sin permitir que ese conocimiento descendiera hasta el corazón y se convirtiera en experiencia viva. Porque hay una diferencia enorme entre saber lo que dice la Biblia y haber sido tocado por lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo habló de esto con una claridad que corta hasta el hueso. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, escribió: El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento solo, sin amor, sin comunión, sin experiencia personal con el Dios que habla en las Escrituras, produce orgullo, pero no transformación. Produce doctrina, pero no vida. Produce argumentos, pero no paz. Lo que Dios quiere no es que seas un experto en su palabra. Quiere que seas alguien que ha sido transformado por ella. Que la diferencia entre la persona que eras antes de conocerla y la persona que eres ahora sea tan evidente que los que te conocen no puedan explicarlo de otra manera que no sea Dios. Y esa transformación no ocurre de golpe. Ocurre como ocurre la maduración del fruto en el árbol, despacio, día a día, sin que puedas verlo en tiempo real, pero avanzando de manera segura hacia su plenitud. Cada día que abres la Biblia con el corazón abierto, aunque no sientas nada extraordinario, aunque la lectura parezca rutinaria, algo está sucediendo en el interior. La palabra está trabajando, está moldeando, está quitando lo que no sirve y fortaleciendo lo que sí. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, describe ese proceso con una imagen que es pura gloria. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, de gloria en gloria, no de un salto, paso a paso, lectura a lectura, encuentro a encuentro, siendo transformados en la imagen de aquel cuya gloria contemplamos en las páginas de su palabra. Eso significa que cada vez que abres la Biblia con el corazón dispuesto, te estás pareciendo un poco más a Jesús. Estás adquiriendo su manera de ver el mundo, su compasión hacia los quebrantados, su firmeza ante la mentira, su ternura hacia los que sufren, su confianza inquebrantable en el Padre, aún en medio de la oscuridad más profunda. Y esa transformación, ese proceso silencioso pero real de ser moldeados por la palabra, es lo que produce en la vida del creyente algo que el mundo no puede dar ni explicar. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una alegría que no depende de las circunstancias, una esperanza que no se avergüenza, porque sabe en quién ha creído. Pero hay algo que puede bloquear ese proceso, algo que muchos creyentes experimentan sin identificarlo claramente. Es la lectura pasiva. Es abrir la Biblia, dejar que los ojos recorran las líneas, llegar al final del capítulo, cerrar el libro y seguir con el día como si nada hubiera ocurrido, sin detenerse, sin preguntar, sin dialogar con el texto. La Biblia no fue diseñada para ser consumida pasivamente. Fue diseñada para ser habitada activamente, para hacerle preguntas, para dejar que ella te haga preguntas a ti, para detenerte en una frase que te incomoda y no huir de esa incomodidad, sino quedarte con ella hasta entender qué está tocando en tu interior. Cuando el salmista escribió en el Salmo 119, versículo 18, «Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley», estaba haciendo algo muy importante. Estaba reconociendo que sus ojos naturales no eran suficientes para ver todo lo que hay en las Escrituras. Estaba pidiendo ayuda antes de leer. Estaba invitando a Dios a ser su compañero de lectura, su intérprete personal, su guía en el territorio de su propia palabra. Esa oración, corta y sencilla como es, puede transformar completamente tu experiencia con la Biblia. Antes de abrir el libro, antes de comenzar el capítulo del día, antes de repasar el versículo que tienes pendiente, di esas palabras con sinceridad: «Señor, abre mis ojos», y luego lee esperando ver. Porque Él prometió que los que buscan encuentran, y los que llaman a la puerta se les abre. Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Esa promesa no tiene excepción. No dice a veces, no dice si lo mereces. Dice pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis.
Y cuando esa promesa se aplica a la búsqueda de Dios en su palabra, la lectura de la Biblia se convierte en la aventura más fértil que un corazón humano puede emprender. Cada página es un territorio por explorar. Cada capítulo es una conversación que Dios quiere tener contigo. Cada versículo es una semilla con el potencial de producir fruto que permanezca. Y tú tienes acceso a todo eso, hoy, ahora mismo, con la Biblia que ya está en tus manos. Y sin embargo, hay algo que todavía no hemos mencionado, y que es quizás el obstáculo más grande que separa a los creyentes de un amor genuino por las Escrituras. No es la falta de tiempo, no es la dificultad del lenguaje, no es la complejidad de ciertos pasajes. Es algo que vive mucho más adentro, en una región del corazón donde pocos se atreven a mirar. Porque para amar de verdad la Biblia, hay que estar dispuesto a dejar que la Biblia te cambie. Y eso, para el corazón humano que prefiere la comodidad de lo conocido, puede ser la parte más difícil de todo el proceso. Hay personas que se acercan a las Escrituras buscando confirmación de lo que ya creen y se alejan cada vez que el texto les dice algo diferente. Leen con los ojos del prejuicio, del hábito religioso, de la tradición heredada, y sin darse cuenta, le ponen un límite a lo que Dios puede decirles, y Dios, que es tan respetuoso de la libertad humana, no fuerza la entrada. Espera a que el corazón esté listo para recibir lo que Él tiene para dar. Y cuando ese momento llega, lo que viene es mucho más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. El mayor obstáculo para amar la Biblia no está en el texto, está en el corazón que se resiste a ser cambiado por él. Y esa resistencia tiene muchas formas. A veces se disfraza de teología, a veces se esconde detrás de la tradición, a veces se presenta como discernimiento espiritual, pero en el fondo siempre es la misma cosa, el miedo a que Dios nos diga algo que nos pida soltar lo que todavía queremos retener. Porque la Biblia no solo consuela, también confronta, no solo promete, también exige, no solo abraza, también llama al arrepentimiento, al cambio, a la renuncia de aquello que nos separa de Dios. Y hay partes del corazón humano que prefieren 1000 veces quedarse con la comodidad de lo conocido antes de enfrentar la incomodidad de la transformación. Pero aquí está la paradoja hermosa de las Escrituras. Lo que Dios te pide que sueltes nunca vale lo que Él quiere darte a cambio. Lo que te pide que abandones siempre es menor que lo que ha preparado para llenarte. La renuncia que la Biblia propone no es una pérdida. Es el primer paso hacia una libertad que el corazón que nunca la ha experimentado no puede imaginar todavía. Jesús lo dijo con esa claridad directa que lo caracterizaba: el que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo capítulo 10, versículo 39. Perder para hallar, soltar para recibir, morir para vivir. Esa es la lógica del reino de Dios. Y es la lógica que recorre toda la Biblia de principio a fin. Y cuando el corazón deja de resistirla y comienza a abrazarla, la lectura de las Escrituras se convierte en algo completamente diferente. Ya no lees buscando lo que te gusta, lees buscando lo que Dios quiere decirte, aunque te incomode, aunque te confronte, aunque te pida más de lo que sientes que tienes para dar en este momento. Y en esa disposición abierta y valiente ocurre algo extraordinario. La Biblia empieza a hablarte de maneras que nunca antes te había hablado. Pasajes que antes pasaban desapercibidos de repente cobran una vida que te deja sin aliento. El profeta Ezequiel tuvo una visión que describe con una fuerza impresionante lo que ocurre cuando la palabra de Dios entra sin restricciones en el interior de una persona. Dios le mostró un valle lleno de huesos secos, completamente muertos, sin ninguna posibilidad visible de vida. Y luego le dijo que profetizara sobre esos huesos, que les hablara, que les dijera la palabra del Señor. Y cuando Ezequiel obedeció, los huesos comenzaron a unirse, los tendones los cubrieron, la carne volvió, la piel los envolvió, y finalmente el aliento de Dios entró en ellos y se pusieron en pie, un ejército grande en extremo. Ezequiel capítulo 37. Esa visión no es solo historia, es una imagen de lo que la palabra de Dios puede hacer en el interior de cualquier persona que se atreva a recibirla sin reservas. No importa cuán seco esté tu corazón en este momento.
No importa cuánto tiempo llevas sintiéndote lejos de Dios. No importa cuántas veces has intentado leer la Biblia y has sentido que no llegabas a ningún lado. La palabra tiene poder para hacer vivir lo que está muerto. Tiene poder para restaurar lo que parece irrecuperable. Y ese poder no depende de tu estado emocional cuando la lees. No depende de cuánto duermes, ni de cuánto lloras, ni de cuán fervorosa es tu vida de oración en este momento. Depende de Dios, que prometió que su palabra no volvería a él vacía. Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. No volverá vacía. Eso es una garantía que solo Dios puede dar sobre sus propias palabras. Ningún libro humano puede hacer esa promesa. Ningún autor del mundo puede decir que sus palabras cumplirán un propósito eterno cada vez que alguien las lee. Pero Dios sí, porque sus palabras llevan su aliento, y su aliento es vida. Eso significa que cada vez que abres la Biblia, incluso en los días en que no sientes nada, incluso en los días en que la lectura parece monótona y el cielo parece cerrado, algo está sucediendo. La palabra está cumpliendo su propósito. Está trabajando en las profundidades de tu ser, en lugares donde tus sentimientos no llegan. Está preparando el terreno para un fruto que quizás aún no puedes ver, pero que llegará en el momento exacto que Dios tiene pensado. Por eso los creyentes que verdaderamente aman la Biblia no son necesariamente los que siempre sienten algo extraordinario cuando la leen. Son los que han aprendido a confiar en el proceso. Los que han decidido ser fieles a la palabra independientemente de cómo se sientan, porque saben que la fidelidad de Dios no fluctúa con sus emociones. Y esa confianza, esa fidelidad cotidiana y silenciosa, es la que produce con el tiempo la raíz más profunda, la fe más sólida, el amor más duradero por las Escrituras. Porque amar la Biblia no es un sentimiento que aparece y desaparece. Es una decisión que se toma cada día. Es elegir volver a ella aunque ayer no haya pasado nada especial. Es seguir sembrando aunque todavía no veas la cosecha. Y es en esa fidelidad persistente donde florece el amor más profundo que un corazón humano puede tener por la palabra de Dios. Y hay algo más que quiero decirte antes de llegar al final de esta conversación. Algo sobre lo que ocurre en la vida de una persona cuando ese amor por la Biblia se vuelve real y sostenido. Porque no solo cambia la manera en que lees, cambia la manera en que vives. Cambia la manera en que tratas a los que están cerca de ti. Cambia la manera en que enfrentas el miedo, la pérdida, la incertidumbre. Cambia la manera en que ves a Dios y la manera en que Dios te ve a ti. No porque Él cambie, sino porque tus ojos finalmente comienzan a verlo como siempre fue. El corazón que ha aprendido a amar las Escrituras es un corazón que ya no necesita que el mundo le diga quién es. Porque la Biblia ya le dijo la verdad más profunda sobre su identidad, que es amado, que es conocido, que fue escogido antes de la fundación del mundo, que nada lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 39. Y esa verdad, cuando se instala en el centro del corazón, produce una estabilidad que ninguna tormenta de la vida puede sacudir del todo. Eso es lo que la Biblia tiene para darte. No solo información, no solo consuelo ocasional. Una identidad, una ancla, una voz que habla con amor en medio de todo lo que la vida tiene de incierto y de doloroso. Y todo comienza con la decisión de acercarte a ella de una manera diferente. Llegamos juntos al final de este camino, y lo que quiero dejarte es sencillo. La Biblia no es un libro que se conquista, es un libro que te conquista a ti. Cuando sus páginas dejan de ser texto y se convierten en el lugar donde encuentras a Dios cada día, algo en tu vida cambia para siempre. No busques razones para leerla, busca al Dios que habla en ella, y el amor vendrá solo. Gracias por estar aquí hasta el final. Si este video tocó tu alma, deja tu comentario, dale like y compártelo. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Y si deseas restaurar tu intimidad con Dios, nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios te espera en el primer comentario fijado. Los videos que aparecen en pantalla también tienen mucho para darte.
Hasta pronto.